huelgan las palabras en estos casos. 7:46 de la mañana, momento para hablar con otro diputado provincial. Recién hablábamos con el diputado Oscar Martínez, ahora vamos a hablar con el diputado Julián Galdeano, que es de la UCR, la Unión Cívica Radical, y pertenece al bloque Juntos por el Cambio. ¿Cómo está, Julián? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos como siempre. No, por favor. Se reunieron con reunieron en una manera de decir, porque estamos en cuarentena, digamos, pero virtualmente se reunieron con el gobernador Perotti en el marco de esta pandemia, ¿no? Para ver cómo llevar adelante acciones conjuntas. Sí, un poco fue, la verdad que una buena reunión. Recibimos por parte del gobernador un detallado evaluación y análisis de las políticas que viene llevando en términos de la crisis sanitaria. Le transmitimos también algunas preocupaciones puntuales referidas a la demora de los planes de asistencia para pymes que viene anunciado del gobierno nacional y que recién esta semana se pusieron en marcha, pero todavía con poca certeza respecto de cuándo se podrían liberar los fondos para que muchas de estas comercios, empresas afectadas porque no pueden abrir, puedan abonar parte de los sueldos del mes de marzo, ya te diría, ni siquiera el mes de abril, ¿no? Bueno, y también otra serie de cuestiones vinculadas a cómo va evolucionando la recaudación y las finanzas de la provincia, pero también en base a eso la coparticipación a municipios y comunas, cómo se piensa afrontar desde la provincia la etapa posterior que en algún momento llegará de esta pandemia, y en ese sentido qué medidas se pueden ir pensando, porque hay que modificar obviamente que el sistema impositivo, mejorar los aspectos que tienen que ver con los servicios esenciales que el Estado preste, que se van a ver muy resentidos producto de la baja de la recaudación propia, que en el caso de Santa Fe es un aporte importante a las finanzas públicas, no así en otras provincias que son más dependientes únicamente del aporte nacional, no vía de la coparticipación federal. Claro. ¿Cómo pensás, esto te lo pregunto como dirigente político, pero también como ciudadano, cómo pensás o cómo analizás cómo enfrentó y cómo de alguna manera está actuando frente al avance de esta pandemia el gobierno de Omar Perotti a nivel provincial, ¿no? Porque si bien hay que reconocer que lo agarró en el comienzo del mandato, pero están llevando acciones teóricamente para enfrentar al coronavirus. ¿Cómo pensás que está actuando? ¿Bien, mal? ¿Nos agarró por sorpresa? Y eso, yo no soy un especialista, ¿no? Observo que hay un acompañamiento de las medidas nacionales, que en definitiva tiene una lógica, ya la expresó el presidente de la Nación, que tiene un correlato en Santa Fe de tener una ventaja, que es mayor infraestructura previa, en términos de unidades hospitalarias, efectores propios y demás, lo cual hace que no estemos en una situación de arranque tan debilitada como otras provincias, caso de la propia provincia de Buenos Aires u otras provincias más alejadas de la capital federal. En eso creo que la provincia aprovechó esa ventaja. Hoy estamos en alrededor de 8.000, 9.000 camas para los centros de aislamiento, estos que no requieren terapia intensiva, sino que son como el que se está implementando acá en el hipódromo y otros más a lo largo y ancho de la provincia, sobre un total de 14.000 que se prevén llevar al pico del contagio, ¿no? Con lo cual creo que estamos en ese plano bastante mejor que en otros lugares. Lo diría bien porque nunca se está bien en estas ocasiones. Creo que en el abordaje de la crisis sanitaria ha mejorado la capacidad de respuesta del Estado, de lo que había exhibido por lo menos el gobierno de Omar Perotti desde el 10 de diciembre, al principio, cuando se iba acomodando un poco en el espacio provincial a nivel institucional. Y creo que bueno, que eso se viene manejando bastante bien, o va por un buen carril. Y creo que resta el aspecto de cómo abordar la problemática del aparato productivo, industrial, de servicios, de comercio, porque en eso estamos yendo bastante atrás de los hechos. Claro. Me da la impresión que en eso estamos trabajando sobre la base de la demanda y no teniendo una planificación concreta.
O sea, por parte del Ministerio de la Producción, vos decís, principalmente, ¿no? Y yo creo que sí, porque en realidad, a ver, no solo tenemos, así como tenemos recaudación propia de tributos, porque tenemos un aparato productivo más consolidado que otras provincias del interior del país, o donde depende mucho más del recurso público, esos sectores están sin respuesta. Yo no digo que a todos haya que darle un subsidio, a todos haya que darle un programa, por lo menos hay que darle una respuesta y decir, bueno, ¿cómo va a actuar el Estado si vos tenés una bicicletería, una óptica, una chocolatería, o tenés o sos un plomero, o metalúrgico, porque sacando... Exacto, pequeños comercios, claro, que tienen 1 o 2 empleados, que son comercios familiares o cuentapropistas, ¿cómo se va a actuar? ¿Cuál va a ser la evolución de esto? Sí. Y los planes de asistencia no llegan. La FIP recién el viernes implementó el sistema de inscripción para comercios y empresas para el programa de asistencia al trabajo. Supuestamente entre el lunes y ayer miércoles deberían ya haber solicitado toda la información. Eso viene demorado, pero aún así no se sabe cuándo esos trabajadores ni de qué manera van a recibir ese aporte que va desde el 100% del salario mínimo, que sería más o menos 17.000 pesos hoy, al 50% de los que tengan hasta 100 empleados. Bueno, eso no está claro. ¿Qué aporte puede ser la provincia? Tampoco. Dificultades para que el nuevo Banco de Santa Fe, el agente financiero de la provincia, admita los créditos del Fondar de Nación, que son de la tasa del 24%. Eso también no se puede admitir en términos de relacionamiento. Si vos sos un agente financiero, más allá de que no seas un banco público, bueno, tenés muchísimas sucursales en Santa Fe, muchos clientes, y es lógico que vos brindes también esta posibilidad, cuando en realidad tus créditos van a estar garantizados por fondos nacionales. Claro. Bueno, esa cuestión, en eso creo que venimos un poco atrás. Comparto lo que el gobernador manifestó ayer y que a nosotros también nos trasladó respecto al Mercado Libre. No resulta lógico que si yo puedo comprar una computadora, una bicicleta, un par de zapatillas o un monopatín por internet, y que eventualmente el Mercado Libre me lo puede mandar a mi casa, después el correo no pueda llegar porque hay localidades que están cerradas, acceso que no sea de ese lugar. Es contradictorio. Es contradictorio. Porque esa persona que tiene ese comercio de monopatín no puede ir a embalarlo para llevarlo al correo porque no está aceptado de hacerlo, y eso en realidad debería ser un mecanismo más sencillo, donde esa persona, sin abrir las puertas de su comercio, pueda al menos comerciar por internet, vender, y esa venta por internet, que es sencillo porque nadie sale de su casa, después requiere una logística exterior que tiene que estar contemplada en la excepción. Pero fuera de eso, creo que la provincia viene actuando en sintonía con las medidas sanitarias nacionales. Creo que es lo que corresponde. Es un momento para acompañar. La verdad que la ley de necesidad pública llegó tarde, porque hoy no existe un mercado de capitales que permita que el Estado provincial, aún solvente, aún sin nivel alto de deuda, pueda recurrir a un financiamiento de esas características. No hay, nadie presta plata a nadie. De hecho, los bancos aún hoy tienen dificultades, no están abiertos al público, y mucho menos un mercado de capitales en un mundo que tiene en la incertidumbre de cómo evoluciona el coronavirus y en la pandemia y el impacto económico en el tejido social de esta situación. No se sabe para dónde vamos a disparar, de modo tal que, bueno, aparentemente el propio agente financiero que yo te mencionaba antes estaría en condiciones de habilitar el primer préstamo de 5.000 millones a la provincia. Eso en principio descomprime un poco la situación crítica que las finanzas públicas tienen. El ATN que va a venir del gobierno nacional va a alrededor de 6.000 millones, el gobernador le va a destinar íntegramente al combate del coronavirus y a la política de asistencia y desde el punto de vista por un lado sanitario, por otro lado lo que decíamos de la economía en general. Y bueno, y en eso permite por lo menos quizá pasar este mes y medio que nos queda entre abril y mayo para después ver cómo esto sigue evolucionando, pero lo veo en términos generales por la línea correcta.
Muchas gracias por el contacto, Julián. No, gracias.